Regresamos con Américo Martí, abogado, escritor, dirigente político, un crítico del gobierno chavista, desde Hugo Chávez hasta su hijo, su sucesor, Nicolás Maduro. Esto es un tema fundamental sobre el chavismo sin Chávez. ¿Logrará sobrevivir en los próximos años? ¿O la oposición de verdad tiene oportunidad de darle un cambio completo al modelo político venezolano? ¿Cuáles son sus previsiones para los próximos meses y cortos años? Yo me fijo siempre en las tendencias. A mí no me gusta hacer pronósticos de fechas exactas. El que dice que no pasa de tal... No. Yo no caigo en eso porque la política se caracteriza precisamente por la incidencia de muchos factores imponderables que en un momento dado pueden retrasar o avanzar los resultados. Pero la tendencia sí es percibible. La tendencia es que el gobierno está cada vez más contra la pared y que crece el número de opositores y se multiplica el número de disidentes, incluso en las filas del propio gobierno. Todo esto hace pensar que el cambio se ha puesto en la mesa, está en la orden del día, el cambio democrático. Ahora, tú señalabas antes, hablabas antes de la división, sí, de las muchas divisiones en el campo de la oposición. Permítanme decirles algo sobre esto. En mi opinión, y lo he defendido muchísimas veces y creo que es obvio lo que estoy diciendo, la fortaleza de la oposición reside en su diversidad y la debilidad del gobierno reside en su unicidad. El gobierno es uno, una sola voz, defiende una sola teoría, el socialismo del siglo XXI. Para mantener esa unidad tiene que emplear métodos muy enérgicos internos y sin embargo se sabe pues, que hay mucho malestar interno, muchas divisiones. En cambio, la oposición está naturalmente separada. ¿Por qué? Porque la sociedad es plural. Y como es plural, si tú quieres asumir la dirección de la nación, tienes que ser tan plural como la nación. Tienes que tener gente que piense de una manera, otros de otra y otros de otra. Si todos pensaran igual, sería como un chavismo al revés. Y eso no representaría sino una sola fracción, una sola manera de pensar. De manera que el éxito de la oposición siempre estuvo en la capacidad para reunir factores diversos para un mismo objetivo. Exactamente así ocurrió en 1958 contra Pérez Jiménez. Cuando la oposición se enfrentaba a Pérez Jiménez separada, nunca tuvo éxito. Pero en cuanto se unió y aparecieron juntas la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo y el comunismo, la corriente comunista de Pompeyo Márquez y otros valiosísimos venezolanos, en ese momento se unieron y cayó la dictadura. Hubo el cambio. En este caso no se trata de tumbar a Maduro porque no está planteado de esa manera, pero sí de cambiar, que se produzca un cambio hacia la democracia sobre la base de unir todas las corrientes del pensamiento. Y el gran éxito que había tenido la MUD es que logró unirlos. Incluso convocó unas primarias que dieron como resultado un crecimiento muy grande de la alternativa opositora con la candidatura de Capriles Radonqui, muy grande. En esas primarias votaron más de 3 millones de electores. ¿Por la oposición? De la oposición, no. Interna, claro. Fue para, no solo interno. Claro, los candidatos eran todos de la oposición, pero el llamado fue a todos los venezolanos y fue supervisada por el propio Consejo Nacional Electoral. Y fue un gran éxito, un gran crecimiento. Pero ahora, la oposición continuó creciendo, porque en la medida en que se deteriora el gobierno, crece la oposición, crece la disidencia, se multiplica. Las encuestas todas pronostican un triunfo opositor si no hay circunstancias extrañas que intervengan. Como nunca. En el pasado Chávez ganaba las elecciones y coincidía con lo que decían todas las encuestas. Venía cayendo, eso sí, inexorablemente. Y la caída de Maduro fue tan grande cuando sucedió a Chávez que apenas alegó el Consejo Nacional Electoral que había ganado por 1.48%. Otros dicen que fue un fraude o no importa. En este caso lo que me interesa es saber que esa diferencia puso las cosas en términos de 50-50. El deterioro ha seguido, el crecimiento de la oposición ha seguido. Pero la capacidad de la MUD para reunir a todos los factores nuevos y antiguos que esta situación ha generado, ha mermado. Y por esa razón no termina de agrupar a todos los sectores de la oposición
para una sola fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Un sistema democrático que no sustituya lo que tú piensas distinto a lo que yo pienso, sino que permita que tú y yo sigamos discutiendo, pero en el marco de un régimen democrático y de una convivencia civilizada. Con separación de poderes. Por el derecho, aunque pensemos distinto, pero tenemos que unirnos para lograr ese marco. Y eso es lo que está planteado en este momento. ¿Por qué se le dificulta tanto a esos líderes de la oposición capitalizar ese cuadro que usted describió de dificultad económica y social en Venezuela? Mira. ¿No quieren hablar claramente? No, sí, hablan, más bien deberían no hablar claramente, porque uno de los problemas que está planteado es el problema de la aspiración personal. Nadie dice, yo quiero ser el próximo presidente, no, sino culpa al otro. Y trata de... Es decir, no se entienden del todo, han avanzado, no se puede negar, porque las aspiraciones personales las colocan por sobre la inmensa y noble tarea de conquistar un régimen democrático que les permita seguir compitiendo, pero con la protección del Estado de Derecho, en un marco de democracia, donde cada quien tenga que vote por el que le dé la gana o opte por la corriente que le dé la gana y nadie se sentirá perseguido por pensar distinto al gobierno. Ese problema está allí. Y está allí porque no hay líderes definitivamente consolidados. Hay líderes de prestigio. Yo le demos un hombre de prestigio, no cabe duda. Lo es Capriles, lo es Leopoldo López, son figuras nuevas que han surgido y que están allí. Pero no hay un consenso en torno a ello. Fíjense ustedes lo que pasó. Yo una vez, siendo un muchacho, le pregunté a Rómulo Betancourt, aquel mito viviente, caída la dictadura de Pérez Jiménez. Yo tenía 20 años. Me encuentro de manos a boca en Acción Democrática. Yo era el jefe de la Juventud de Acción Democrática en la Resistencia. Me encuentro con Rómulo Betancourt por primera vez así. Estaba recién caída la dictadura. Nos paramos a hablar él y yo. Y yo le pregunto, por pura curiosidad histórica, entre otras cosas que hablamos, le pregunto, mire, compañero, lo llamé compañero con la arrogancia de los jóvenes enaltecidos y llevados al procerato. Mire, compañero, ¿cómo fue posible que usted, habiéndose enfrentado tan duramente a Caldera y Jovito, pudieron reunirse para dar aquella fotografía que circuló internacionalmente al propio tiempo que los partidos en la clandestinidad se reunían para crear la Junta Patriótica aquí? ¿Por qué se creó eso? Porque usted está consciente de que sus rivales eran Jovito y Caldera. Y que si los tres hubieran sido en ese momento de mirada corta, hubieran dicho, no, a mí no me conviene que este progrese, porque este va a ser mi rival electoral. Pero los tres llegaron a la conclusión de que si no movían a Pérez Jiménez del poder, ninguno sería candidato jamás, ninguno sería presidente jamás. Entonces, en el momento en que llegaron a esa convicción, superaron todas sus diferencias, toda su competencia, porque es legítimo que compitan y es legítimo que aspiren, pero no legítimo que compitan y aspiren poniendo toda esa aspiración personal sobre una necesidad que es nacional. Eso lo lograron. Y me respondió Betancourt, eso tiene nombre y apellido, compañero, para halagar la vanidad de un muchacho, ¿no? Eso tiene nombre y apellido, eso se llama Marcos Pérez Jiménez. El día que aquí lleguen claramente a esa convicción de que por encima de sus aspiraciones personales y del crecimiento de sus organizaciones, tenemos que unirnos para salir de este régimen, no para echarlos del país, para darle a este régimen la posibilidad de seguir democráticamente dentro del país, no para destruir al PSUV ni nada por el estilo, no, el PSUV puede vivir en un régimen democrático y su fuerza dependerá de sus votos. Si tiene votos, magnífico. Pero oye, entonces fíjate bien, en el momento en que comprendieron eso, hicieron la unidad, se hizo la unidad en Venezuela con la Junta Patriótica, la dictadura desapareció. Yo les he dicho a todos, yo no tengo en este momento ninguna posición de partido, no estoy en partido alguno, no estoy en la MUD. Me consultan, sí, como se consultan
como se consultaba a los chamanes políticos, a los viejos chamanes de la política. Me consultan, sí, me piden que dé charla, yo siempre voy, pero no estoy ejerciendo. Pero en el día en que entiendan esto, se los he dicho 20 veces, superen estas diferencias, lleguen a un acuerdo unitario y acercarán el futuro de Venezuela, un futuro de progreso, modernidad y convivencia enormemente al país. Era un gran mérito. Una vez hecho eso, organicen sus partidos o fortalezcanlos y vayan a competencias democráticas y que cada quien vote por aquel que coincida más con su manera de pensar y de su manera de expresarse. Bueno, yo creo que se han dado pasos, pero no suficientes pasos. He visto algunas cosas lamentables, algunas luchas lamentables, tratan de desacreditar a la MUD para ver si por encima de la MUD aparecen ellos, algunos de ellos, ocupando el lugar de la MUD, y se hacen lo que llaman fuego amigo. Y eso, por supuesto, debilita y deteriora las posibilidades de la oposición. Esa es la carta que está jugando el presidente Maduro. Él quiere que eso siga así. Y él quiere, insiste en que siga así y fomenta también, entra en el juego de los que fomentan esas malquerencias en la oposición. Pero yo confío en la política. Es uno de los muy pocos oficios donde el hábito sí hace al monje. Es decir, la experiencia de conducir una situación compleja desarrolla rápidamente capacidades que permiten sobreponerse a las dificultades. Yo confío en eso, en que estos jóvenes que están aquí aprendan lo que les falta por aprender para unir a Venezuela y encontrar una salida pacífica. Dicho con esta expresión que he usado mucho, si la juventud supiera, si la vejez pudiera. Pero me gustaría volver sobre ese punto, porque aparentemente el presidente Nicolás Maduro, que no tiene la estatura política de Hugo Chávez ni el carisma, muy alto, ¿cómo no? Se ve como, sí, un poco más, pero hasta ahí, se ve como débil e irresoluto. Entonces muchos opositores están pensando que es un rival fácilmente derrotable. Sobre ese punto me gustaría regresar después de la pausa. Estamos conversando con el dirigente político Américo Martí, abogado, escritor y crítico tanto del gobierno como de la oposición. Ya regresamos con Análisis Venezolano. Vamos a una breve pausa. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.